Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y en nombre de la Cámara de Comercio de Salta, Comercio e Industria de Salta, le doy la bienvenida, las buenas tardes a todos quienes participan en esta reunión. Hago la presentación como asesor contable impositivo de la Cámara y como disertante. Espero que les sirva todo lo que vamos a ver. Las preguntas las van mandando al chat, las vamos a ir leyendo al final de la charla y vamos a contestar simultáneamente con la exposición alguna pregunta que la contadora Giselle estime que sea pertinente. ¿Sí? Entonces, porque hay algunas preguntas conviene contestarlas ahí en el momento. Bien, vamos a compartir la pantalla completa y vamos a hacer dos o tres aclaraciones antes de empezar. La idea de esta charla surge porque está viniendo ya, está vigente y está funcionando en muchos clientes, muchos socios de la Cámara lo tienen, al cheque electrónico. La base de todo lo que se maneja el cheque electrónico es la base de la ley de cheque, de la vieja ley de cheque, el cheque papel. Entonces, es importante repasar y conocer bien cuáles son las cuestiones que tiene el cheque papel que se adaptan mucho a lo que es el cheque electrónico. El cheque electrónico tiene algunas diferencias, pero eso va a ser motivo de otra charla porque se iba a ser muy compleja y muy larga. No es la idea ir comparando un cheque con el otro, sino dar la base de lo que dice la ley de cheques y en base a eso después armar la otra charla. Entonces, esa es una aclaración. La otra aclaración es que vamos a tratar de ser lo más prácticos posible. Lo vamos a poner al tema desde el lado del que emite el cheque, desde el lado del que lo recibe y lo quiere transmitir al cheque, lo quiere entregar a otra persona, y desde el lado del que cobra los cheques, porque en estos tres lugares tenemos problemas, o sea, los asociados a la Cámara tienen problemas. Muchas veces cuando recibimos los cheques no nos fijamos determinados detalles que sí nos tenemos que fijar. Cuando lo tenemos que transferir, yo hago hincapié siempre en que cuando uno hace las cosas en el comercio, tiene que hacerlas tratando de no perjudicar al otro, a la otra persona. Si es un cliente, más que más no perjudicarlo. Y si es un proveedor que nos tiene que hacer descuentos y eso, también hay que tener en cuenta algunas cosillas para no perjudicarlo, especialmente cuando se le paga. Entonces, esa es un poco es la base de esta reunión. Y también porque la ley de cheque ya tiene unos cuantos años y por ahí no sabemos, no la hemos leído, hay mucha gente joven que no la ha leído, no la conoce, y hay que conocerla, porque nos puede ahorrar unos cuantos problemitas conocerla. Entonces vamos a la primera diapositiva, donde aclaramos acá que ese es el número de la ley, si lo quieren anotar, 24452. Ese es el cheque papel. Y el cheque electrónico ha surgido con comunicaciones del Banco Central de la República Argentina y reforma, algunos artículos reformados de esta ley de cheque papel. Bueno, acá he copiado un poco una breve reseña que en esa comunicación del Banco Central establece que pueden emplearse medios electrónicos para su libramiento, aval, circulación, presentación al cobro, y se instruye a las entidades financieras que operan con algunos de los tipos de cuenta a la vista, cuentas corrientes, por ejemplo, admiten el depósito de cheques para que lo adopten los mecanismos propios o a través de terceros necesarios para que sus clientes puedan depositar cheques generados por medios electrónicos y cheque. Es toda una operatoria.
Yo lo veo más bien por el lado de que es una operatoria, ¿sí? Pero la base legal está en esta 24442. Y también se modifican las normas sobre reglamentación de la cuenta corriente bancaria para, de manera acorde a las disposiciones contempladas con aplicación a partir del 30 de marzo del 2019 y se mantiene el cheque papel. Esto es para que tengamos el conocimiento nada más. ¿Qué dice la ley 24452? Que los cheques son de dos clases. Antes de esta ley, los cheques eran de una clase, eran los cheques comunes, el cheque conocido. Yo recuerdo que se habló mucho cuando salió la ley esta 24452 porque solucionaba un gran problema que se le originaba particularmente a las empresas que se manejaban con el famoso cheque a fecha. Al hacer los pagos, las empresas, las pymes, las personas humanas, no, le ponían fecha diferida al cheque común, que tiene una sola fecha, ya lo vamos a ver más adelante, y se jugaban, se jugaban mal porque cuando ese cheque, pongámosle, hoy es 8 de septiembre, yo le pagaba a alguien y le ponía para que ese cheque lo cobre el 8 de noviembre, dentro de 60 días. Y la persona me recibía el cheque y se lo llevaba, pero resulta que en el interín necesitaba plata, se presentaba en el banco y el banco se lo tenía que pagar, porque al banco no le importa la fecha postdatada, lo pagaban lo mismo, o si lo depositaba, se lo acreditaban lo mismo, si en la cuenta bancaria había fondos. Claro, el problema era que esos fondos probablemente eran para otros cheques que estaban para ese día y no para el cheque que presentaban. Entonces, eso generaba muchísimos problemas, muchos rechazos de cheque. Entonces, cuando salió esta ley, pusieron este tema del cheque de pago diferido. Con este cheque de pago diferido, que tiene dos fechas, la fecha de presentación y pago es la que se va a pagar y no anterior a esa fecha. Entonces ya con esto se soluciona el problema. Y tenemos entonces en la actual ley determinados que hay cheques comunes y cheques de pago diferido. Los cheques comunes, en cuanto a la presentación y pago, tienen una sola fecha. Ya les voy a mostrar más enseguida un dibujo. La misma fecha de creación y la misma fecha de presentación para cobrar. O sea, yo lo emito hoy, 8 de septiembre del 2021, es una sola fecha. A partir de hoy tiene 30 días para cobrarlo al cheque. Dentro de 30 días, en ese lapso, lo puede cobrar. En el caso de los cheques de pago diferido, hay dos fechas. Una fecha que es la de creación y otra fecha que es a partir de la cual se van a contar los 30 días para presentarlo a cobrar. Lo puede presentar ese día que figura ahí en el cheque o lo puede presentar en los días subsiguientes, pero tiene el mismo plazo que el otro cheque, que el cheque común. 30 días a partir de la segunda fecha. Acá tenemos un modelo de cheque común. Espero que lo vean. No está muy del todo claro, pero se ve claramente ahí que tiene una sola fecha, 6 de enero del 2004. Esa fecha fue emitido el cheque y a partir de ahí tiene hasta el 6 de febrero del 2004 para presentarse a cobrarlo. ¿Sí? Entonces, es una sola fecha. Y acá tenemos un modelo de cheque de pago diferido, este está un poco más claro. Tenemos la fecha de creación y la fecha posterior a la fecha de creación, que es importante tener en cuenta que la fecha de creación y la fecha de pago posterior tiene que ser posterior, porque supongamos que por error ponemos en los dos lados 20 de junio, 21 de junio, el banco no lo va a aceptar al cheque porque no está confeccionado
como es correcto confeccionarlo, que la segunda fecha tiene que ser posterior a la primera. ¿Sí? Ya hubo clientes del estudio que han tenido ese problema, o a veces hemos tenido el caso de que nos han pagado los honorarios con un cheque de pago diferido y por error el cliente puso 21 y 21 y no lo aceptaron en el banco, ni lo aceptaron, este, no lo va a aceptar, digamos, las personas que tengan conocimiento, y todos los que están en esta charla a partir de hoy tampoco lo van a aceptar. Tienen que fijarse, esa es una de las cosas que el que recibe estos cheques tiene que tener en cuenta. Sería muy bueno que, como esta charla después la cámara la manda grabada, sería muy bueno que, si ustedes tienen personas que salen a hacer cobranzas de las cuentas corrientes, o cajeros que por la modalidad del trabajo que tienen de la empresa reciben cheques frecuentemente en caja, que los reúnan, se tomen los 45 minutos, 50 minutos que va a durar esta charla, y los hagan participar, porque les va a venir muy bien. Se van a evitar dolores de cabeza. ¿Qué, qué es un cheque? Es una orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero. Eh, Pensé bien antes de poner esta frase, porque esto está en la ley. Una orden pura y simple tiene su razón de ser. Páguese a la suma de tantos pesos. Puro y simple. Una suma determinada de dinero. ¿Qué importancia tiene esto, que la orden sea pura y simple? Que aparte de que la orden va a estar expresada en letras y números, especificando la clase de monedas. En este caso, eh, yo creo que mucho de la ley nuestra dice cosas que a veces para nosotros no tienen mucho sentido, porque las fórmulas de los cheques las entrega el banco y vienen impresas desde el banco. Por ejemplo, el tema de la moneda dice pesos siempre, pero hay otros países, aquellos que miramos películas norteamericanas particularmente con atención, uno se da cuenta que los cheques no tienen un formato bancario, porque los cheques aparentemente en Estados Unidos lo imprime la misma empresa. Por eso, aparentemente esta ley tiene la idea de que tal vez en algún momento se pensó de que podían dejar los bancos de imprimir sus chequeras, digamos. Y acá viene un tema importante. Cuando la cantidad escrita en letras difiriese de la expresada en números, y ojo, diferir quiere decir que si la cantidad expresada en números termina en 32 centavos, y cuando hemos puesto ese 32 centavos en números, en letras, decimos 31 centavos, ya está difiriendo, ¿sí? Esto lo digo porque es una pequeña treta, un amañamiento que a veces tienen algunas personas cuando hacen los cheques, lo hacen a propósito. No hacen diferir mucho, difieren en las unidades, eh, en los montos que están después de la coma, para que el banco, el cajero, especialmente si es una sucursal muy pequeña, donde se los conoce prácticamente a todos los cuentas correntistas, suele suceder de que el cajero o el cuenta correntista te dice: mire, este cheque tiene problemas porque difieren lo que está expresado en números de lo que está expresado en letras, y que no se lo podemos pagar. Eso no es así. Tienen que pelearla y tienen que hacer que se lo paguen. ¿Cuál es la cantidad que le tienen que pagar? La que está expresada en letras, ¿sí? Yo he tenido ese problema alguna vez que fui al banco, no me había dado cuenta que el cheque que llevaba para cobrar tenía una diferencia mínima, pongámosle plata de hoy, 5 pesos, difería entre lo que decía en números y en letra. Y bueno,
le dije a la persona que me dijo que no me lo iban a pagar, que me tenía que dar lo que estaba escrito en letras. Y fue toda una discusión. El gerente no estaba, así que le dije, bueno, llame a la Casa Central, pida con la parte legal y que lo asesoren porque a mí me tienen que pagar. O sea, yo no me voy a ir de acá sin la plata. Y finalmente hablaron y me pagaron. La firma del librador. Eh, Hay un tema con la firma del librador. Uno, con los cheques comunes, no tiene problema porque la vea la firma, se nota clarito que es con una lapicera. Si es virome, la lapicera se nota más todavía. Pero hay veces que con algunos cheques podemos tener alguna duda y por eso he puesto este escrito acá. Si el cheque fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho, esto dice la ley, ¿no? Si se utiliza cualquier método que asegure, sin dudas, la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del instrumento. Y la ley le manda el problema al Banco Central de la República Argentina, que es en definitiva quien regula toda la actividad bancaria y de los cheques, para que autorice el uso del sistema electrónico de reproducción de firmas o sus sustitutos para el libramiento de cheques, en la medida que su implementación asegure la confiabilidad de la operación de emisión y autenticación en su conjunto de acuerdo con la reglamentación que el mismo determine. Está bien claro, este, muchas veces recibimos esos cheques cuando son empresas grandes que dicen pagamos los días 14 y los días 29 y mandan por el sistema contable que tienen a emitir el cheque y se emiten estos cheques que ya tienen firmas estampadas en el cheque o la misma computadora que emite, que llena el cheque, pone la firma estampada ahí. Todo esto debe estar autorizado. Obviamente, cuando uno recibe un cheque de estas características, se trata de empresas grandes que uno ya conoce, pero por las dudas, tienen que conocerse que existe esto y que está regulado, obviamente no para cualquier empresa, y que la empresa es la que tiene que hacer el trámite para que lo autoricen a que su sistema de pago y de firma tenga, no tenga posibilidades de ser fraguada ni de ser falsificada. ¿A quién le puedo extender el cheque? O sea, la persona, digamos, a la que le voy a extender el cheque. Y vamos a la ley de nuevo, habla de tres tipos de personas. Una determinada. Por ejemplo, extiendo el cheque a favor de Juan José Camero. Esa es la persona determinada. Determino perfectamente quién es el que va a recibir el cheque. Persona determinada con la cláusula no a la orden. Si yo resulta que quiero emitirle el cheque para el señor Juan José Camero, y no quiero que él lo pase al cheque y lo cobre otra persona. Quiero que él lo cobre o él lo deposite en su cuenta. Que haga cualquier cosa, pero él, no otra persona. Y bueno, no a la orden. Ahí está escrito, si lo leemos literalmente, a tu orden, no a la orden tuya por interpósita persona. Entonces, no a la orden quiere decir eso. ¿Por qué vamos a emitir un cheque no a la orden? Porque nos queremos asegurar, por algún motivo, por X razón, de que la persona que está recibiendo el cheque tengamos la forma de comprobar que nosotros le dimos el cheque y que esta misma persona fue la que lo cobró o que en su cuenta lo depositó. Y la otra forma que dice la ley que se puede emitir el cheque es al portador. Es un cheque que no tiene indicación de nada. Ahí en donde está la línea para decir páguese a, queda en blanco. Queda en blanco. Entonces, el que se presente al banco a cobrarlo, cosa que hoy por la pandemia no es posible, le pagan al que lo lleve al cheque. O
Cualquier persona que tenga una cuenta bancaria y lo quiera depositar, que es lo que hay que hacer hoy para poder hacerse de la plata, endosa al dorso de ese cheque y lo deposita. No importa de qué forma llegó el cheque a sus manos, estamos hablando siempre de medios lícitos, ¿no es cierto? O sea, porque se lo entregó alguien que lo había recibido, pero el cheque no tiene datos al frente, entonces cualquiera lo puede endosar al dorso y transferirlo por endoso o lo puede endosar para depositar. Pero puede ser que yo quiera, a ver, yo le di el cheque al amigo este Juan José Camero y no quiero que Juan José Camero vaya y se pare en la ventanilla del banco y pida la plata. Yo quiero que él lo deposite en su cuenta bancaria. Esto puede ser por diversos motivos que yo quiero que pase esto, pero fundamentalmente es para asegurarme de que el cheque ha tenido el destino que corresponde y que ha sido depositado en la cuenta de este señor Juan José Camero. Si se desea que el cheque no sea cobrado en efectivo por ventanilla en el banco emisor, sino que el monto sea depositado en otra cuenta corriente o de ahorro, se trazan en el ángulo superior izquierdo del documento dos líneas paralelas en forma transversal. El cheque puede haber sido emitido al portador, puede haber sido emitido a la orden o no a la orden, y yo le puedo hacer las dos líneas para que el que sea que lo vaya a cobrar lo tenga que depositar. Es una seguridad que yo tengo que el cheque va a terminar en un banco y que si se pierde o si anda dando vueltas por ahí, voy a poder rastrear quién es el que lo depositó finalmente porque va a ir depositado en un banco. Se torna más complicado si no le pongo las dos rayas estas cruzadas y lo cobran por ventanilla. Ahí tenemos un cheque con las dos líneas, acá en este ángulo, acá, ahí están las dos líneas, que lo puede hacer cualquiera de las personas que lo recibe el cheque, sea que lo recibe y lo quiere transferir y el que lo transfiere, ya vamos a ver el tema de los endosos para transferirlo al cheque, este, puede ponerle las dos líneas, porque puede ser que el que lo creó, el creador del cheque, el librador original, no le importaba que lo depositen o no, pero al que lo transfiere con un endoso sí le interesa. Entonces toma el cheque y le hace las dos líneas. ¿Por qué le puede hacer las dos líneas? O sea, la pregunta sería, che, y yo recibo un cheque que no tiene las dos rayitas esas, y le puedo hacer yo las dos rayitas. ¿Se puede escribir, completar un cheque que me entregaron? La ley dice en el artículo 8 y no lo dice exactamente de la forma que nosotros nos respondería la pregunta. Veamos lo que dice la ley y saquemos la regla de ahí. Si un cheque incompleto, está, ¿eh? Me lo dieron el cheque incompleto. Ese cheque que acabamos de ver no tenía las dos rayas que lo cruzaban al cheque. Entonces, significa, al tiempo de su creación, hubiese sido completado, o sea, acuerdos que lo determinaron, contraria a los acuerdos que lo determinaron. El que me dio el cheque a mí me lo dio sin que esté cruzado y yo lo cruzo. O sea, no estoy contrariando ningún acuerdo. Yo no acordé con nadie que el cheque yo no lo podía cruzar. Esto es para otro tipo de acuerdos. Dice que la inobservancia de tales acuerdos no puede oponerse al portador a menos que éste lo hubiese adquirido de mala fe o que al adquirirlo hubiese incurrido en culpa grave. De acá, de este artículo, yo saco que sí yo lo puedo completar al cheque. ¿Qué otra cosa me lo pueden entregar incompleto? Me pueden dar un cheque al portador, por ejemplo, que no dice el nombre de a quién se lo entregan. Pero resulta que yo quiero que diga mi nombre ahí. ¿Puedo agarrar una lapicera y ponerle mi nombre? Y sí, sí lo puedo hacer.
sí lo puedo hacer, porque no impide que lo haga, no impide que ponga mi nombre y que recibido con mi nombre por algún temor que yo tengo, porque me olvidé de ponerle llave al cajón en donde guardo los que tengo para depositar. Entonces, como no tengo llave y siempre digo que ya le voy a poner y no le pongo, y lo dejo siempre abierto, entonces pongo a todos los cheques que me llegan a mi nombre, le pongo no a la orden y lo cruzo. Entonces ya le genero un problema a alguien que me abra el cajón y ve un cheque ahí y diga, este me lo llevo, porque tiene que estar depositado en mi cuenta bancaria, porque yo lo crucé y, y no a la orden de nadie, porque le puse yo no a la orden. Y no es la misma letra con la que lo confeccionaron al cheque, es otra letra, porque es mi letra, no es la letra del que lo hizo el cheque y que me lo entregó a mí. Pero la ley no me lo impide hacer. Este artículo lo dice claramente. Y vamos a las responsabilidades, porque manejar una chequera no es una cosa sencilla por el tema de que qué responsabilidad tiene quien libra un cheque respecto a la orden que da, porque habíamos hablado recién nomás de que es una orden de pago pura y simple. Páguese a fulano de tal. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene quien libra un cheque? El librador, dice el artículo 11, es garante del pago. O sea, evidentemente, si la persona que tiene el cheque, a quien se le entregó el cheque como forma de pago, se va al banco, lo quiere cobrar en el banco y por alguna razón no lo puede cobrar, porque no hablemos de la razón que el librador no tiene fondos. Qué sé yo, el banco le da 1000 vueltas, le busca. Entonces, si el cheque está bien hecho y por alguna razón el banco no se lo paga, el que es garante de que se va a pagar ese cheque es el que lo libra, el que lo firma. Si no tuviera fondos, también es garante del pago. Y eso de que es garante del pago quiere decir que se puede accionar en contra de él, porque él es el que tiene garantía sobre el monto que tiene puesto ese cheque. Y no hay cláusula que se pueda poner en el cheque porque dice la ley que lo que se ponga se lo va a considerar que no está escrito. Cuando se transmite el cheque por vía de endoso, que ya lo vemos al tema a continuación, el tema de los endosos, cuando se transmite por vía de los endosos, todos los endosantes que figuran en el cheque también son garantes. Y hay que tener en cuenta esto de que el cheque es un tipo ejecutivo de crédito. ¿Qué es un título ejecutivo de crédito? Esto es muy breve porque es para esta charla, porque si ustedes tienen que ver ya la cuestión de que el título ejecutivo de crédito seguramente ya van a buscar el abogado se lo va a explicar con una mayor amplitud al tema, pero un título de crédito puede ser un pagaré, cheque, una letra de cambio, reconoce una obligación líquida y exigible. Se basta a sí mismo el cheque se basta a sí mismo, se aísla de la relación fundamental a la que le da origen. Esto es muy importante entenderlo porque nos va a evitar tener muchos problemas si entendemos claramente este concepto. Por ejemplo, yo hago un trabajo para una persona como contador y esa persona me da un cheque. En el momento que me entrega el cheque, yo tengo una orden de pago librada por la persona que me lo dio al cheque y con ese cheque yo me voy a ir al banco, lo voy a depositar en mi cuenta o lo voy a cobrar. Si yo no logro cobrarlo al cheque, nadie, ni yo, ni el que me lo entregó, tiene lugar a decir, mire, ¿sabe qué pasa? Yo le pedí un estudio al contador, se lo recibí, le pagué, y después me di cuenta que no era lo que yo le había pedido. Y, y bueno, no me di cuenta tampoco de que en el banco no tenía fondo, él fue a cobrarlo, ¿no? Bueno, que se embrome, porque
yo le pedí algo que no me hizo y ahora que no cobre el cheque. Ahí estamos aislándose de la relación que le diera origen. No importa por qué me lo dio al cheque, ¿no? Cuando uno hace la ejecución de este título ejecutivo de crédito que es el cheque. No importa la relación por la cual nació el cheque. Deja de tener una relación entre por qué nace y lo que es el papel en sí, el título en sí. Entonces, y es el vínculo de derecho que nos va a llevar a nosotros a poder ejecutarlo y hacer un juicio ejecutivo. Acá en Salta hay juzgados de ejecución que se dedican a este tipo de cosas, que son de trámites rapidísimo. Entonces, mucho más rápido que un juicio ordinario que se tramite en civil y comercial, sino que entiende la justicia de que este tipo de títulos amerita que haya juzgados especiales y que las resoluciones sean rápidas. ¿Por qué? Porque el vínculo de derecho resulta del título mismo. Yo tengo el cheque y no me lo pagan, ese es mi título para ir a reclamar que quien lo libró al cheque me lo pague o quien lo endosó, porque puedo ir contra el que lo libró o el que me lo endosó. Y hablamos ahora de la transmisión. El cheque extendido a favor de una persona determinada se transmite por endoso. Como decíamos recién, me pagan a mí los honorarios y me ponen en el texto del cheque, páguese a Ricardo Rubén Romero, yo para transmitir ese cheque tengo que endosarlo, porque la orden es a pagarme a mí, Ricardo Rubén Romero. Yo lo recibo y lo tengo que entregar porque, qué sé yo, vino y me arreglaron una impresora o me cobran el servicio de la persona que me ve la red acá en el estudio y tengo un cheque justo por el monto más o menos que él me está cobrando, le entrego el cheque, se lo tengo que endosar porque está a mi nombre el cheque. Si no, él no lo va a poder cobrar. Y vamos a estos dos cheques que tenemos de acuerdo a la ley, el cheque común y el cheque de pago diferido. Vamos a hacer una aclaración para que no se entreveren los tantos. Siempre que el cheque va a ser depositado en un banco, el que lo va a depositar en su cuenta bancaria, sea cuenta de ahorro o cuenta corriente, lo tiene que endosar, que firmarlo. Firmarlo y poner algunos datos que ya lo vamos a ver. Ese endoso que es para el banco, para hacer depósito al banco, no cuenta en esto que vamos a hablar ahora de cuántos endosos de transmisión admite el cheque común y el cheque de pago diferido. Entonces, olvídense del último endoso, que es el que se hace para depositar en el banco, ¿sí? O para ir a cobrarlo. Si lo quieren cobrar en ventanilla, cuando se pueda volver a hacer eso, uno lo tiene que endosar y se lo endosa ahí delante del cajero. El cajero es el que te da la lapicerita y vos lo endosás ahí, por lo general. Sacando esos endosos, que son para depositar o cobrar, el cheque común, el que tiene una sola fecha, admite un solo endoso para transmitirlo. O sea, yo lo recibo, dice ahí, páguese a Ricardo Rubén Romero, y yo se lo quiero entregar al señor Juan José Camero, lo endoso y se lo entrego. Se terminaron los endosos para el cheque común. Camero tiene dos opciones. Ahora con la pandemia, una sola lo puede depositar en su cuenta bancaria o lo va a entregar a otra persona, pero ya no lo puede endosar, ¿sí? Porque el otro no lo va a poder depositar porque ya va a tener más de un endoso. Ya tiene mi endoso y faltaría el endoso para depósito. Ese no lo vamos a nombrar más porque nos va a armar lío en la cabeza. Entonces, el cheque común admite un solo endoso y el cheque de pago diferido admite dos endosos. Eso tiene que quedar bien en claro
Y esto a la gente que cobra o que en la empresa de los asociados a la Cámara reciben cheques, hay que hacerle entender, sería bueno que le hagan un dibujito, cheque común, una hojita a la izquierda, cheque de pago diferido a la derecha, y le pongan la cantidad de endosos, porque pasa que se reciben, cuando uno hace las cobranzas, cheque de pago diferido con 3 endosos, porque supongamos que el que lo tenía ya lo estaba por depositar, justo llega el cobrador de la empresa y dice, ah, mira, tengo este cheque, toma. Y complicada la situación, porque no lo va a cobrar el que lo recibió el cheque, no lo va a poder cobrar, porque ya no tiene cómo endosarlo. Y acá mismo voy a tocar un tema que lo había pensado y después me olvidé de colocarlo en las diapositivas, que es el tema de los endosos tachados. Los endosos sí se pueden tachar, pero no quiere decir que tacharlo en el único caso sería, sí, en los dos casos, cheque común y cheque de pago diferido se lo puede tachar, pero es para que nadie vea quién lo endosó, nada más, porque el banco cuenta los endosos tachados. O sea, si el cheque común ya tiene un endoso y ese lo tachan, es un endoso, ya está. Le queda uno para endosarlo y depositarlo nada más. Y en el caso de cheque de pago diferido, si hay y tachan uno, para el banco sigue habiendo dos endosos. Al recibir un cheque a la orden es importante verificar si está endosado al dorso. Por ejemplo, este pago que yo hice esta mañana a la persona que me ve las redes y le entregué un cheque que estaba a mi nombre. Decía ahí Ricardo Rubén Romero, donde dice Francisca Rosales, decía mi nombre. Yo para darle a él, para que él lo pueda cobrar, negociar o lo que sea, tengo que endosarlo al dorso, porque si no, él no va a poder hacer nada. Y lo puedo entregar porque dice Ricardo Rubén Romero y no dice nada más, como en este caso, Francisca Rosales, y no dice no a la orden, porque si dijera no a la orden, no hay forma de que yo se lo pueda endosar y entregar. Y este cheque de Francisca Rosales, ella lo puede endosar, que evidentemente lo endosó para entregarlo a alguien, y también lo podría haber cruzado para que sea depositado en una cuenta. Vamos entonces a ver algunos tips sobre la transmisión. El endoso debe ser puro y simple, así como vimos el endoso de la señora Rosales. El endoso del portador vale como un endoso en blanco. Vamos a ver otro ejemplo de endoso en la próxima diapositiva, que hay un endoso que no es en blanco. O sea, si, con, con la firma nomás, como tiene el cheque que acabamos de ver, es un endoso en blanco. El endoso debe escribirse al dorso del cheque. Y acá hay una cosita que yo la he visto por los años que tengo encima, y muchos de los que están escuchando esta charla, si son jóvenes, no lo han visto. Em, Dice, tienen que escribirse el endoso sobre el dorso del cheque o sobre una hoja unida al mismo. Cuando había endosos ilimitados, por ejemplo, el e-check, una de las ventajas que tiene el e-check sobre el cheque papel es que tiene endoso ilimitado. Uno puede transferir de forma ilimitada. Pero ya acabamos de ver cuánto es el límite que tienen los dos cheques vigentes en papel. Pero antes no, antes el único cheque que había, que era el cheque común, se lo podía endosar cuantas veces uno quiera. Y a veces se acababa el papel del cheque. Entonces se le unía una hojita, se lo pegaba con plasticola ahí a la hojita al cheque y se seguía endosando. Y a veces tenía hasta 2 y 3 hojitas pegadas al cheque abajo. El endosante es, salvo cláusula en contrario, garante del pago. Ya lo vimos. El endoso posterior a la presentación al cobro y rechazo del cheque, o sea, ¿qué pasó acá? Hemos ido al banco,
lo presentamos, lo endosamos nosotros para depositarlo o para cobrarlo y no tiene fondo, lo rechazan al cheque por falta de fondo, fundamentalmente por eso. El girado es el banco, lo rechaza el girado, que es el banco, y nosotros después lo endosamos al cheque abajo del sello. El banco suele poner un sello que dice, este cheque no se paga por, y le hacen una crucecita ahí donde dice, no hay fondos suficientes acreditados en la cuenta. Entonces, si nosotros lo endosamos y se lo entregamos a una persona, esa persona que lo recibe puede iniciar acciones para cobrar el cheque, pero ya no son acciones ejecutivas, porque ya ha dejado el cheque de ser un título ejecutivo en el momento que yo cedo como crédito, ¿sí? Va a ser un juicio ordinario para cobrar ese importe. Se presume que el endoso sin fecha, acá nos está dando la pauta la ley de que el endoso puede tener fecha, ¿sí? Se le puede poner, endosarlo y ponerle la fecha en el que lo endoso, pero si no le pongo la fecha, ha sido hecho antes de la presentación o del vencimiento del término para la presentación. Esto puede ser importante porque para que nadie diga que yo lo endosé, lo transmití al cheque después, que ya estaba vencido y que no lo puede cobrar por esto y por aquello. Acá tenemos un ejemplo, ¿ve? ¿Qué debe contener el endoso? La firma, el nombre y apellido completo, el documento de identidad. Ahí está. Y en este caso, no es un endoso en blanco, porque el que lo endosó puso páguese a Juan José Pérez. Este cheque ya deja de ser al portador, no es un endoso que lo transforma el cheque en un cheque al portador porque tiene el nombre de la persona. Ahí está la firma, está el nombre de quien lo firma, está el DNI, está el domicilio y está la localidad. Cuando uno endosa el cheque para depositar en el banco, hay que saber, porque uno es cliente del banco, hay que saber cuáles son los datos que pide el banco que tiene que llevar el... Y también, en este caso, el que firma, el señor Vega, es un señor, persona humana, pero si uno firma en representación de persona jurídica, tiene que decir, normalmente lo hacen a los sellos, así, que diga por XXSRL, firma como socio gerente. Firma el fulano de tal, está el nombre, como dice acá, ve, Jorge Héctor Vega, pero arriba de Jorge Héctor Vega dice P barra por XXSRL, socio gerente, y abajo Jorge Héctor Vega y el domicilio. Y también, como dice la ley, se puede insertar el nombre del beneficiario y si no tiene el nombre del beneficiario, se considera que es un endoso en blanco. Y también se le puede poner la fecha. En este caso, por ejemplo, no tiene fecha, pero se le puede poner la fecha. Muy bien. Acá damos por terminado este repaso de lo que es el cheque, de lo que, de algunas cuestiones que sería importante que quienes van a entregar cheques, van a cobrar cheques, sepan algunos problemas que se pueden presentar, porque no se olviden de que un trámite con un cheque para solucionar algún problema que no advertimos puede demorar unos cuantos días y en unos cuantos días estamos perdiendo plata. Este, después nos va a salir cuando hagamos en la empresa el famoso tema del RECPAM en el balance, nos va a salir negativo el RECPAM porque hemos tenido dinero en efectivo expuesto a la inflación. Muy bien, a ver si hay alguna pregunta, contadora Giselle. Buenas tardes, contador Romero. Buenas tardes a los miembros de la Cámara. No sé si alguno quiere realizar alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado pendiente.
Voy ¿O leyendo está los comentarios. claro? Le agradecen contador por la charla. Muchas gracias. Martínez Santos, muchas gracias. Muy clara la explicación, dice Ariel. Mercedes, muchas gracias. Excelente explicación. Sergio Méndez también, muchas gracias. Micaela, muchas gracias. Excelente información también. Bueno, me alegro que sea útil. La idea es que estas charlas que preparamos con el equipo, no soy yo solo, siempre está el equipo de Estudio Romero y asociados presente. eh, Tratamos de que sean temas prácticos, temas que recibimos consultas en el estudio y volcarlas a los socios, a los asociados de la Cámara para darle mejores armas. Acá hay Así como, una consulta, perdón, disculpe contador. Acá hay sí, una consulta. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al confeccionar un cheque? cuando el que está confeccionando el cheque, lo que nosotros hemos podido ver, y yo particularmente, es poner mal la fecha. Si se equivocó, normalmente eso sucede cuando cambia el año, ¿sí? O sea, tengan en cuenta eso porque pueden hacerle agarrar un dolor de cabeza al que le entregan el cheque cuando termina el año y empieza el otro, y bueno, ponen la fecha a los cheques y están todavía con el año pasado. ¿Se imaginan? Le van a entregar un cheque que diga 22 de enero del 2021, cuando ya estamos en el 2022. El tipo ya se le pasó los 30 días que tiene para cobrar el cheque. Eso es un tema que ahora que ya falta poco para que termine el año, es uno de los errores más frecuentes. También está el error de eh, no saber que los cheques sí se pueden salvar. Esto no lo dice la ley, pero es de práctica común y conocida. Si uno puso mal el monto, ¿sí? Sea que a veces ocurre de que ponen mal el monto que tienen que pagar al proveedor. En las dos formas lo ponen mal, en número y en letra. Está bien puesto en número y letra, pero está mal el monto. Tenían que pagar 150.000 pesos y le pusieron 190.000. Entonces, eso sí se puede salvar al dorso diciendo, digo en números y letras, ponen el número 190.000 y ponen en letra 190.000, que corresponde a la verdad. Entonces, queda aclarado el tema del error que se cometió. Los errores más comunes que yo he visto son los errores de poner mal el número o las letras y de poner mal, por ejemplo, la fecha. No he visto otros errores grandes, digamos. Y en el caso de la confección del cheque. Perfecto. Después, Rodrigo también hace otra consulta. Buenas tardes. O sea que tanto el emisor como el endosante son solidariamente responsables por igual ante el beneficiario. Totalmente cierto, Rodrigo. Así es. Y se puede ir contra cualquiera. No es que hay que ir primero contra este y después contra el otro. No, pueden ir contra cualquiera. Como decía mi profesor en la universidad, contra aquel a que más bronca le tengan. Bien. Después, Juan Pablo Ibarra. ¿Cuántos días entre que se libra el cheque y la fecha de pago es? Son 30 días entre que se libra el cheque común, está claro que es una sola fecha, 30 días. Y desde la fecha de pago, en el cheque de pago diferido, a partir de la fecha de pago, son 30 días también. Ahora con la Juan, pandemia hubo perdón. una normativa del banco que prorrogó un poco eso, pero no estaría en conocimiento si ha vuelto otra vez a los 30 días o no. Bien, continuamos. Juan, bueno, agradece. Diego Méndez también agradece la explicación. Noelia, algún proveedor pide empezar a trabajar con eCheck, pero no entiendo muy bien. ¿En algún momento tienen disponible el mismo?
¿Se realiza la impresión? No, los cheques no se imprimen. ¿Sí? Vamos a tratar de ver si podemos armar una charla de iCheck, pero no se imprimen. Se presentan, todo es vía electrónica. ¿Sí? Se presentan, se aceptan, se depositan, todo es electrónico. No hay en ningún momento papel. Bien, Julio César, bueno, agradece también la charla. Claudia González también. Soledad, cuando el banco le pone algo como sin falta de fondo, ¿es cuando el cheque ya no puede seguir circulando? ¿Y es cuando se puede iniciar acción contra todos los contra todos los que endosaron? Sí, hay una situación en el medio. ¿Cómo se llama? ¿Quién hizo la pregunta? Soledad, y no llego Soledad. a leer el apellido. Bien. No, no importa el apellido, no. Soledad. Hay una situación en el medio. Eh, a las personas que emiten cheques y cuando llega el momento de pagarse no tienen fondo suficiente depositado, el banco los rechaza el cheque y eso genera una multa para la persona que emitió un cheque sin fondo. Eh, esa situación de la multa este, genera para la multa para el que lo emitió el cheque, genera un mes, 30 días en el que la persona que te dio el cheque y que vos no lo pudiste cobrar, viene y te dice, mira, dame el cheque, toma la plata. Vos se lo entregas al cheque y la persona, el librador va con el cheque al banco que lo recuperó, o sea, la única forma de recuperarlo al cheque es si te pago el valor, y esa multa baja, baja y no se toma en cuenta el cheque para cerrar la cuenta después de tanto cheque rechazado por falta de fondo. Entonces, vos podés iniciar las acciones en el momento que desees, pero tenés que conocer esto porque tenés que darle la oportunidad de que te paguen el cheque. En definitiva, no te interesa iniciar acciones por más rápido que sea el juicio ejecutivo, si no te interesa tener la plata. Entonces, es bueno hacer una llamada, decir, che, tengo el cheque que rebotó, y bueno, el tipo va a negociar con vos, te va a decir, mira, yo te voy a llevar la plata mañana, la semana que viene, espérame, y es conveniente esperarlo, porque tiene ese beneficio de que le reducen la multa y que el cheque no va a ser tomado en cuenta para los cheques rechazados sin fondo. Bien, Rodrigo Joaquín agradece, Noelia también nos agradece. Juan Pablo Ibarra, lo que quería saber es, en el caso de que un cheque de pago diferido, ¿qué tiempo puede pasar entre que emite? ¿Será Juan Pablo? Ah, sí, ya sé a dónde va la pregunta. La pregunta estaría yendo, eh, a qué tiempo lo puedo entregar yo al cheque? Son 365 días. Ese es el tiempo. Yo emito el cheque hoy y tengo 365 días para ponerle la segunda fecha, que es la fecha de pago. Correcta la pregunta. Carlos Medina, buenas tardes. ¿Podrían informar sobre el cheque diferido? ¿Cuál es el plazo máximo que se puede poner entre fecha de emisión y fecha de pago? Ahí está, 365 días. Después, Daniel, una vez depositado el cheque, ¿en cuánto tiempo debe estar acreditado el importe del cheque? Bueno, eso depende del banco. Depende de qué cheque sea, si es cheque de la misma suma y lo depositan antes de determinada hora, porque los bancos suelen tener una hora que hacen el corte y hacen entrar en el clearing todos los cheques. Supe yo en algún momento que ese dato era a las 11 de la mañana. Entonces, si uno lo deposita antes de las 11 de la mañana, si es, por ejemplo, del Banco Santander, el mismo
bueno, capaz que en el día lo tiene al dinero, pero si es del banco Santander, la cuenta, y lo depositan en el Santander, pero el cheque es del Banco Macro, sucursal Río Gallego, y puede demorar unos días. Todo depende de dónde sea el cheque que se deposita y de dónde sea la cuenta en la que uno lo deposita. Tienen un día de demora. Bien, después Noelia, ¿qué pasa si me equivoqué en el importe escrito en números y letras y no lo corregí en en el dorso? Por ejemplo, 15.500,50 y fue escrito 15.500. Y puede reclamar el que vaya a cobrarlo que le den los 15.500, porque eso es lo que dice la ley. Le tienen que pagar lo que está escrito, no no los números, lo que está escrito en letras. Si quiere cobrarlo, no le importan los 500 y no tiene tiempo de ir a hacer que se lo salven al cheque, perderá los 500 y cobra. Y si no, va y que se lo salven. Pero le van a pagar, de acuerdo a la ley, lo que dice en letras. Después nos preguntan, hola, buenas tardes. En la parte que dice, páguese a esta en blanco, ¿se puede depositar así nomás a un proveedor? Entiendo que sí. Estamos hablando de gente que, este, el tema que yo veo ahí es que estamos hablando de los proveedores que te dan el número de cuenta para que vos hagas el depósito y después te mandan o te mandan la mercadería y una vez recibida haces el depósito. Eh, Te recuerdo que si vas a depositar vos en la cuenta del proveedor, el proveedor es el que lo tiene que endosar porque lo endosa el dueño de la cuenta donde se va a depositar. Y va a tener posibilidades de hacer eso. Puede hacer depositarlo al cheque en la cuenta propia del que lo tiene al cheque acá en Salta y de ahí hacerle una transferencia al proveedor, pero no creo factible que lo pueda depositar en la cuenta del proveedor porque lo tiene que endosar el proveedor. Bien, después Carlos Medina nos pregunta, ¿podría dar una breve información sobre los cheques certificados? Sí, los cheques certificados tienen la certificación del banco de que durante una determinada cantidad de días va a tener la plata esa que figura ahí en el cheque. Es una forma de que el proveedor se asegure que lo va a poder cobrar al cheque. El banco certifica, se lo lleva al banco y se lo hace certificar de que esa plata está depositada. El banco neutraliza ese dinero y, y el proveedor puede estar tranquilo de que mientras lo deposite en el tiempo que dura la certificación, la plata va a estar. Eso es un cheque certificado. Bien, y por último, Noelia también agradece la charla y por el momento no sé si alguien más tiene alguna consulta Bueno, que quiera sí, yo realizar. creo que estamos ya en tiempo, Maxi. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que ya estamos, Sí, ya cumplimos y tuvimos ya 5 minutitos cumplimos. más. 5. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia y esperemos, nos quedaría muchos temas más que tenemos para hablar sobre temas prácticos y en cuanto a cheque, nos queda toda la operatoria del e-check, ¿sí? Pueden mandar las preguntas ahí a los email que hemos colocado o si no a la cámara. Lo más práctico es que hagan las preguntas a la cámara y la cámara toma en contacto con nosotros y les contestamos cualquier otra pregunta que tengan y también que nos sugieran temas que quieren que nosotros les demos para que sea para ustedes como empresario o sea para que ustedes como empresario hagan participar a los empleados, a los trabajadores de sus empresas. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias, contador. Buenas tardes a todos.